esta convocatoria. Hoy quiero dar la bienvenida y agradecer la visita a esta institución a Carlos Martínez, secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Muchas gracias por tu visita, por la reunión, por el intercambio de ideas y propuestas que hemos podido tener. Permítanme también que antes de empezar esta rueda de prensa manifieste el pésame y el dolor personal y de esta institución por el fallecimiento de un trabajador en las tareas de extinción de los incendios que tristemente se están produciendo en la provincia de Ávila. Todo nuestro recuerdo y homenaje por su trabajo y por su aportación importante a la sociedad. De ahí nuestra tristeza y pésame por su fallecimiento que trasladamos a sus familiares y amigos. Bueno, les decía que la visita del secretario general del Partido Socialista es muy relevante para esta institución. Saben que la institución, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, es una institución consultiva de la Junta, de las Cortes. La información que se genera, los informes a iniciativa propia, el informe sobre la situación económica y social, el informe anual de la comunidad autónoma, se transmite a las Cortes, a los grupos parlamentarios, y la colaboración de este Consejo Económico y Social, que es el único de España que tiene una especial vinculación con el Parlamento, con las Cortes. Ya saben que la ley de 2013 que modificó la estructura y funcionamiento del Consejo Económico y Social, de la ley de 1990, entre las novedades que introdujo estuvo precisamente esa especial vinculación con las Cortes, hace que sea muy interesante el trabajo con los grupos parlamentarios. Quiero destacar cómo la función consultiva de una institución como esta conforma la estructura institucional de la comunidad autónoma, también existe a nivel estatal y sobre todo es un instrumento especialmente útil en el Estado social y democrático de derecho. La función consultiva del Gobierno, la función consultiva de las Cortes ante iniciativas normativas, ante iniciativas de políticas, medidas, planes que se adopten, conlleva, por un lado, la revisión, la reflexión sobre los contenidos desde perspectivas diferentes al proponente, lo que puede enriquecer el contenido, y por otra parte, en el caso además del Consejo Económico y Social, no solo es una institución consultiva, sino que es también participativa, lo que permite que la sociedad, que las organizaciones que las vertebran, también que el criterio experto pueda venir a enriquecer las propuestas normativas y de otra índole que se someten a la consideración del Consejo o que el propio Consejo decide plantear por su importancia. Así que quiero remarcar ese agradecimiento, Carlos, por tu visita, por el interés que has manifestado desde siempre por el funcionamiento de esta institución, por tus valoraciones, propuestas. Me consta que estudiáis en profundidad los informes, los estudios que surgen del Consejo Económico y Social y valoro muy positivamente que hayas decidido visitarnos, conocernos más aún, conocer en profundidad la institución y su funcionamiento y, por tanto, poder compartir esta mañana de trabajo aquí en la sede del Consejo Económico y Social. Y sin más, me complace enormemente cederte la palabra. Cuando quieras, Carlos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Enrique, por tu acogida y por ponerte siempre a disposición de la ciudadanía, de la sociedad de Castilla y León en momentos difíciles, ¿no? Quiero empezar esta comparecencia precisamente sumándome a las condolencias transmitidas por el presidente, por Enrique, al trabajador, al bombero forestal fallecido en el incendio de Montbeltrán, que junto con otros bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos forestales están batiéndose el cobre, trabajando día a día en la extinción de tanto el incendio de Vilafranca como el de Montbeltrán, que están todavía activos.
en nuestra comunidad autónoma y para los que hay que trasladarles todo el apoyo del mundo desde el punto de vista institucional. Esta misma mañana el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, está en permanente contacto continuo con el responsable de la Consejería de Fomento, con el propio consejero, poniéndonos a disposición en lo que humanamente podemos para intentar atajar esta lacra, que en el caso de Montbeltrán parece ser que todo indica que puede ser además intencionado y que está azotando verano tras verano a nuestra comunidad autónoma de una forma tan relevante y tan importante como que hoy se ha llevado la vida de uno de los nuestros. Por tanto, todo el apoyo a su familia, todo el apoyo y el pésame y las condolencias a su familia también laboral, como digo, a esos técnicos forestales, a esos bomberos forestales, a esos agentes medioambientales. Y ya en lo que nos ocupa, más allá de la actualidad, agradecer también las puertas abiertas del Consejo Económico y Social, de su presidente, para poder mantener esta reunión de trabajo durante esta mañana, para conocer mejor y más en profundidad lo que es el funcionamiento del propio CES y para plantear algunas de las iniciativas que entiendo pudieran derivarse de esta reunión y que hemos puesto encima de la mesa cara a afrontar las responsabilidades del gobierno, las responsabilidades ejecutivas, las decisiones que se toman desde la responsabilidad política de una forma mucho más certera. Si algo tiene que tener en cuenta un gobierno en todos los niveles es la necesidad de practicar esas políticas de gobierno abierto, de transparencia, participación y rendición de cuentas, y de ahí la importancia de los organismos consultivos como el Consejo Económico y Social, en el que a través de la participación activa de los agentes sociales, participación activa de la sociedad civil, que de alguna forma arma lo que es la sociedad de Castilla y León, tienen su espacio de participación, de opinión, de divulgación, de diálogo con el Consejo Económico y Social para poner encima de la mesa la realidad de un territorio que es verdad que tenemos muchas dificultades, también tenemos muchas oportunidades en cada una de las provincias, pero que solo a través del informe del CES, ese informe anual, que es una herramienta fundamental de trabajo para los grupos políticos y es una herramienta fundamental para conocer la radiografía, la foto fija actual de nuestra comunidad, utilizamos absolutamente todos, seremos capaces de poder poner en práctica políticas públicas que de alguna forma hagan que acertemos o fallemos menos en el desarrollo de esas políticas públicas que tienen que corregir las necesidades que tiene nuestro territorio. Y es verdad que ese informe nos da una radiografía importante de los desequilibrios que existen dentro de nuestra comunidad autónoma, que queremos y debemos de profundizar para conocer más de primera mano y acertar en las políticas públicas que podamos poner encima de la mesa para reconocer y poner en práctica políticas públicas para corregir también las desigualdades que existen dentro de cada una de estas provincias. De ello hemos hablado largo y tendido durante esta mañana de trabajo, y en la necesidad también de intentar poner encima de la mesa y abordar la actualidad mediante la solicitud de informes, ¿no? Le he invitado a poderlos hacer y a hablar con los representantes del Consejo Económico y Social que lo integran para poder abordar dos informes que para nosotros es clave en el momento en el que estamos. Ayer hablábamos con las organizaciones agrarias de cómo iba a afectar los aranceles a nuestra industria agroalimentaria, a nuestro sector agrícola y ganadero, también al resto de sectores productivos de nuestra comunidad, como puede ser la automoción o la farmacéutica, y yo he planteado la necesidad de poder abordar desde el propio CES un informe con carácter de urgencia de cuál van a ser las medidas, cuál va a ser el impacto que vamos a sufrir con ese acuerdo que la señora von der Leyen ha tenido con el señor Trump en estas últimas horas, y de qué forma va a afectar a esta comunidad, habida cuenta de que en el mes de abril, con carácter urgente, tuvimos la última de las reuniones con el Ejecutivo Autonómico, con el presidente de la comunidad autónoma, y espero poder tener una reunión rápida, inminente también, cara a que ya conocemos cuál van a ser los aranceles impuestos, cuáles van a ser las acciones que van a de alguna forma a soportar nuestra industria farmacéutica, nuestra industria de la automoción, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestra industria agroalimentaria, y habida cuenta de que no se ha hecho poco sobre el plan sectorial de la automoción que le pusimos encima de la mesa, o a activar el plan de la industria agroalimentaria que fue aprobado en el mes de octubre y noviembre, necesitamos abordar con carácter de urgencia qué medidas se van a implementar más allá de ese anuncio de 16 millones de euros que se puso
encima de la mesa, trasladado a los medios de comunicación ese pasado abril y que hasta la fecha nada conocemos, ¿no? Por tanto, sumándonos y invitándole al señor Mañueco a que nos convoque con carácter de urgencia para abordar las medidas, también he puesto encima de la mesa que desde el Consejo Económico y Social pudiéramos elaborar un informe que de alguna forma nos marcara las pautas del impacto y del camino a seguir para dar cobertura a las necesidades que van a tener nuestra industria en estos sectores. Y en paralelo, también hemos hablado sobre la necesidad de analizar en profundidad por todos los expertos y todos los técnicos que tiene el CES, precisamente la propuesta también que la señora von der Leyen ha puesto encima de la mesa con respecto al nuevo marco plurianual de financiación europea, es decir, los próximos presupuestos para el periodo 28-34, que desde luego, como dijimos ayer ya, dista mucho de ser beneficiosos para una comunidad como Castilla y León, y dista mucho porque hay una reducción de más de un 20% para los fondos aplicables a la política agraria comunitaria, porque además se carga de un plumazo todos los programas de desarrollo rural y porque además hay una reducción también importante y drástica, incluyendo toda la política de cohesión dentro del paquete de la política agraria común, y por tanto existe un claro riesgo de que haya una reducción de fondos con los cuales paliar esos desequilibrios territoriales de los que hablábamos del principio. Por tanto, necesitaríamos también todo el talento, todo el conocimiento de una organización como es el CES, para poder, como digo, atenuar de alguna forma e incidir en otra, en ese nuevo marco plurianual, para poder generar esa red de alianzas, que ayer fue muy importante la que tuvimos con las organizaciones agrarias, pero también es importante que la tengamos con el resto de la sociedad civil, los agentes económicos y sociales y el propio organismo consultivo que es el CES. En esa línea trasladado al presidente la posibilidad de trabajar en estos dos informes en estos próximos meses, en estas próximas semanas, para de alguna forma tener esa radiografía. En lo que digo que es un organismo, y ya termino con esto, absolutamente imprescindible para esta comunidad. Un organismo que, como es el consultivo, que, como digo, refuerza las políticas de gobierno abierto que son tan importantes para las instituciones, para fallar poco y para tener estructuras de control y de rendición de cuentas. Un organismo que aplica esos informes anuales a memoria de actividades y que además lo está haciendo de una forma absolutamente ejemplar en lo que es una política clara de participación que ojalá la tuviéramos el resto de administraciones públicas en esta comunidad. Hoy por hoy el CES es la casa de todos los agentes económicos y sociales, no solamente los que están en su plenario, sino los que encuentran aquí un espacio de escucha, de participación, de diálogo y de altavoz de todo el trabajo que desarrollan durante todo el año. Y por eso quiero felicitar y agradecer el trabajo que está haciendo Enrique con todo su plenario, con todos sus responsables dentro, y desde luego intentar, ¿no?, trabajar y coordinar el trabajo conjunto que haremos en las Cortes de Castilla y León, pero que también lo tenemos que hacer como responsables públicos del partido político, que tiene que estar permeado con la sociedad a la que pretende representar y obtener su confianza. Y a partir de aquí, lo que quiera. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es, bueno, si el CES recoge estas propuestas del PSOE y se va a poner a elaborar, o se plantea elaborar estos informes. Y luego también le quería preguntar por el PSOE, por lo ocurrido ayer en el Ayuntamiento de Valladolid. Me gustaría saber si apoya las declaraciones del portavoz del PSOE en las que instaba a miembros de Vox a apuntar sus nombres para fusilarles en el caso de llegar al poder, si lo apoya o qué le parece estas declaraciones. Y luego también, en este sentido, le quería preguntar al presidente del CES si cree que estas declaraciones pues ayudan al clima social en Castilla y León y en España. Gracias. En relación con la primera de las preguntas, son dos materias en las que trabajamos desde el Consejo Económico y Social, que agradezco a Carlos Martínez que las haya planteado y explicado, porque nos ocupan muy especialmente en nuestra actividad en la elaboración de informes y propuestas. Recordarán que sobre el sector agrario aprobamos ya hace un tiempo un informe a iniciativa propia que ha tenido mucho eco y repercusión no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional. Precisamente en el último pleno hablamos de actualizarlo. Les anuncio ya mi posición como presidente del CES. He estado en contacto con las organizaciones agrarias. No comparto la propuesta que se ha hecho para la PAC, para esa nueva PAC. Creo que
es necesario que el propio CES de Castilla y León también se pronuncie, que lo estudie con detalle y por tanto lo hagamos también en el marco de esa propuesta presupuestaria a la que se refería el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Estamos estudiando esta materia, también la financiación autonómica, la financiación de las entidades locales, y es muy importante para ese asunto analizar el marco presupuestario general, evidentemente. Y en relación con el otro asunto, igualmente lo vamos a trabajar con detalle porque es una materia que también estamos analizando y que nos preocupa especialmente. Por tanto, plantearé a los órganos del CES que podamos seguir profundizando en este sentido, y me agrada coincidir con las preocupaciones y propuestas que ha formulado el secretario general. Sobre la última de las cuestiones que me planteaba, yo no me voy a pronunciar sobre unas declaraciones concretas. Lo que sí creo que es muy importante profundizar en la pluralidad, en la igualdad, en los principios inspiradores de nuestra Constitución, del sistema que se proclamó entonces el Estado Social y Democrático de Derecho. Es fundamental la convivencia, el respeto a las personas, a los colectivos, y sobre todo creo que es muy importante profundizar en la democracia. El CES es un buen ejemplo de lo que supone la convivencia, de lo que supone el diálogo permanente, constante, un diálogo además sincero, generoso, donde se intenta buscar el acuerdo permanentemente. Aquí los acuerdos los seguimos adoptando por consenso, por unanimidad, con un gran esfuerzo de entendimiento. Yo creo que es fundamental, y como presidente del Consejo Económico y Social lo hago y lo debo hacer, una llamada precisamente a la convivencia, al respeto y a la democracia, en definitiva. Son hábitos que nos hacen que la vida sea mejor, que podamos acertar más en los debates, en las propuestas, y por tanto esa es mi posición, sin entrar a valorar declaraciones ni intervenciones concretas que no he podido oír y que desconozco en su literalidad, pero sí esta llamada a la recuperación de un consenso por las formas, pues la democracia también son formas, de un entendimiento mayor dentro de la discrepancia, porque es rica también la discrepancia, y que haya diversidad de posiciones, de opiniones, de ideologías en el contexto democrático, pero tenemos una buena experiencia en España, que fue el proceso de la transición, y no hay por qué perder ese modelo que nos dio tan buenos resultados, evidentemente adaptado a los tiempos, pero que nos dio tan buenos resultados para construir el Estado social y democrático de derecho al que tanto debemos, y que ha conseguido este periodo, el más largo de nuestra historia, de una democracia real en España. Pues un poco en la misma línea. Desde luego apelar a la convivencia, al consenso y al diálogo. Es verdad que tenemos que ser conscientes que estamos en un contexto en la política, en el panorama político nacional, europeo, internacional, de una crispación extrema. Y es verdad que esa crispación se abona precisamente por quienes mejor viven de la crispación, que es esa extrema derecha que quiere romper puentes, romper convivencia, romper la democracia y dinamitar todos y cada uno de los puentes de diálogo que tenemos los responsables públicos, los responsables políticos con nuestra sociedad y entre nosotros. Me escuchabais a lo largo de estos últimos días, en la última de las comparecencias la semana pasada que mantuvimos con la CEO de Castilla y León, con el señor Aparicio, os hablaba de la necesidad del diálogo y de lo imprescindible que es el diálogo en la política para buscar esos puntos de acuerdo y esos puntos de consenso, y ahí me voy a quedar. Desde luego, porque necesitamos muchos puntos de acuerdo y muchos puntos de consenso, y un diálogo fundamentalmente entre las dos grandes familias políticas de este país, que es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, en el que necesitamos tender puentes precisamente para corticircuitar a aquellos que han venido a aprovecharse de las necesidades de la ciudadanía, a dinamitar los pilares de la democracia y a deteriorar las propias instituciones mediante el menoscabo de su credibilidad. Y esto, desde luego, no va en beneficio de la credibilidad. Y en paralelo también diré, porque soy responsable municipal, en el que en el fervor del desarrollo de los plenos municipales también hay que tener mucha paciencia
en muchas ocasiones para soportar los ataques, las mentiras, las medias verdades, las acusaciones que se tiene siempre por parte de la derecha y por la extrema derecha. Y en ese sentido quiero enmarcar lo sucedido en el día de ayer, intentando apelar a la responsabilidad de que nos sentimos demócratas convencidos de no poner la otra mejilla nunca, sí, pero sí buscar ese puente de diálogo y esos espacios de consenso y de convivencia que está demandándonos la ciudadanía, para evitar entrar en esa confrontación y en esa crispación que desde luego es el mejor caldo de cultivo y el mejor barro en el que se mueve la derecha y la extrema derecha. Quería hacer una apreciación que también la quiero hacer como presidente, todavía no lo hemos visto en los órganos del CES en relación con la pregunta y la decisión de los aranceles. En el informe anual ya se hizo una referencia a este asunto, precisamente para que se pudiera abordar desde el diálogo social. Es muy importante que sea también, utilizando este magnífico instrumento que tenemos en Castilla y León, la respuesta a estas situaciones que se generan con el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero también les puedo decir, a mí el acuerdo no me gusta. Un acuerdo que realmente se explica como un mal menor, y probablemente lo sea. Es decir, el acuerdo se ha alcanzado, por tanto se ha evitado males mayores, pero su contenido no es el contenido idóneo ni el mejor para la economía ni la de la Unión Europea ni la de los Estados Unidos. Por tanto, desde el CES ya lo manifestamos en algún momento, en el informe, en varias recomendaciones, se plantea que tiene que haber medidas, naturalmente, bien calibradas, y el diálogo social es clave para poder llegar al diagnóstico más acertado. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntarles a los dos. Hoy el BOCIL publica la orden que da inicio a la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2026. No sé si ven viable en un año electoral, como va a ser en marzo de 2026, la elaboración de los presupuestos autonómicos, y si ven que se puede ir en tiempo para finalmente aprobarlos. Gracias. Bueno, independencia, ahora naturalmente intervendrá el secretario general del Partido Socialista. Desde el CES siempre hemos defendido, y lo hemos hecho año tras año, que es importante disponer de una ley de presupuestos. Poder disponer de una ley de presupuestos permite poder configurar mejor precisamente las respuestas desde el punto de vista de la economía y también de las políticas sociales. Nos parece, y he tenido ocasión de remarcarlo en muchas ocasiones, que si se consigue aprobar una ley de presupuestos, pues es positivo siempre, tras naturalmente un debate, la posibilidad de acuerdos, de incorporación de previsiones lo más acertadas posibles en el texto legal. Tiempo habría, conforme al calendario de tramitación de una ley de presupuestos, y nosotros siempre, también en este contexto, naturalmente, faltaría más, defendemos la oportunidad de la aprobación de una ley de presupuestos. Bueno, yo quiero recordar una cuestión que creo que es absolutamente clave. Es una obligación legal del Gobierno de la Junta de Castilla y León la presentación en las Cortes, en el Parlamento Autonómico, precisamente de un borrador presupuestario, de unas cuentas presupuestarias, con lo cual desarrollar un proyecto político para esta comunidad. Quiero recordar en paralelo que los últimos 6 años de gobierno del señor Fernández Mañueco, tan solo en 2 anualidades se ha cumplido esa obligación legal, y por tanto, si me han escuchado algo a lo largo de estos últimos meses, desde que asumí la responsabilidad de la Secretaría General, es la disposición del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León, precisamente para poder llegar a un acuerdo de consenso sobre unas cuentas para este próximo ejercicio 2026 y dejar de perder el tiempo, como lo hicimos en el 24, como lo hicimos en el 25. No es excusa la ruptura con el Grupo Vox, o la espantada, mejor dicho, del Grupo Vox del Gobierno, la salida del Grupo Vox del Gobierno, para no presentar un proyecto político para esta comunidad, máxime en un año en el que nos jugamos el préstamo de confianza de la ciudadanía en el próximo mes de marzo. Por tanto, obligación legal, y solo es cuestión de voluntad política y de querer plantearle a los castellanos y leoneses un proyecto de comunidad en base a unas cuentas, a unos presupuestos, en un momento en el que el contexto internacional no es fácil y que nos obliga a hacer un esfuerzo mayor de trabajo, que es lamentablemente lo que no
va en consonancia con la actitud que está teniendo ni este gobierno ni en especial a su presidente, ¿no? Señor Fernández Mañueco. ¿Estamos? Mira, pues muchas gracias. Hay una. Perdón. Ha pedido al presidente de la Junta la convocatoria de una reunión urgente para abordar precisamente esos aranceles. ¿Cree que debería ser en estos días, antes del parón estival? Y si cree que debería poner más dinero encima de la mesa para, además de los 16 millones que ya se acordaron en su día. Es que no estamos para parones estivales. Es que el momento y la coyuntura actual nos obliga a hacer un esfuerzo a mayores, precisamente para no tener la excusa de que no tenemos tiempo para hacer presupuestos, precisamente para abrir un espacio de diálogo permanente, ese consenso en el que estoy apelando permanentemente precisamente a la Junta de Castilla y León. Ya hemos perdido todo el tiempo del mundo durante todos estos meses atrás. Vamos a reactivarnos en el verano, porque ya hemos tenido parón durante la primavera, parón durante el invierno. Por tanto, toca ya que se reactive el señor Fernández Mañueco, que se levante de una vez por todas, se ponga a trabajar en un borrador de presupuestos y se ponga a trabajar en el desarrollo de unas medidas que de alguna forma amortigüen el impacto que estamos viendo que van a tener, por un lado, el borrador de presupuestos para consensuar europeos para consensuar una estrategia, y por otro lado, las medidas que hay que adoptar, sean 16 millones o sean 32 millones. Pero tenemos que sentarnos en torno a la mesa y empezar a plantear, y no solamente con el grupo que pretende ser alternativa de gobierno en el marzo, que es el Partido Socialista, sino con el resto de agentes económicos y sociales que van a estar ahí, sea el mes de agosto o sea cualquier otro mes. Es que nos empezamos a hablar de todo esto en Semana Santa. Insisto, convocamos hasta la Junta Cofradías. Y después, la nada. Vamos, ¿no? Si ya ha habido parón de abril a agosto, vamos a activar agosto. Vamos a intentar mantener una serie de reuniones. Y vamos a intentar poner encima de la mesa para el mes de septiembre, porque es que si esperamos a septiembre, se nos hará tarde para los presupuestos, se nos hará tarde para plantear medidas, y estaremos siempre a expensas de que sean otros los que adopten las medidas para nosotros exigírselas o seguir vendiendo humo. Creo que tenemos que ser mucho más rigurosos y trabajar un poquito más. ¿Estamos? Ahora sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo.